Iñaki Urdangarin rompe a llorar tras conocer que la reforma legal del gobierno reducirá su condena. Fue una de las grandes batallas de su defensa incluso cuando ya había ingresado en prisión. Iñaki Urdangarin quería que en su condena no apareciera el delito de malversación y su abogado, Mario Pascual Vives, llegó hasta el Tribunal Constitucional para intentarlo. Algo que ahora podría cambiar si el gobierno decide finalmente modificar este delito. La cuestión es bastante sencilla. El Código Penal castiga en la actualidad la malversación en su artículo 432 con penas de entre 2 a 12 años de cárcel. La pena es contra quienes mientras tuvieran facultades para administrar patrimonio público las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. La modificación legal que el gobierno se plantea a petición de ERC, tal y como declaró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en La Vanguardia, estaría incluida en la reforma del delito de sedición, que ya ha sido aprobada. Si finalmente se produce el cambio en la forma de aplicar el delito de malversación, esta reforma incluiría el principio de retroactividad a favor del condenado. Es decir, que se deberían revisar las condenas previas a la reforma. Sí, pues, con la revisión de estas condenas, se podría ver si la citada reforma afecta a las sentencias impuestas con anterioridad. Y es en este supuesto donde entraría Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina fue condenado a 5 años y 10 meses por malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso NOS. Además, fue condenado a 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta. Palabra de su defensa. En noviembre de 2018, cuando llevaba unos pocos meses ingresado en Brieva, entró en junio, su abogado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que argumentaba que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de su cliente, a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal. Pascual Vives arremetía contra la Audiencia Provincial de Palma y el Tribunal Supremo, que habían rechazado la petición de nulidad presentada por el exduque de Palma. Su ex socio, Diego Torres, había pedido lo mismo con el mismo resultado. Pascual Vives llegó a pedir la excarcelación de Urdangarin, algo que como ya sabemos no sucedió. Su defensa pedía que se anulara la condena que se le impuso por malversación de caudales públicos, sin entrar a discutir los delitos de tráfico de influencias, fraude a la administración y los otros 2 delitos fiscales. En el recurso contra la sentencia del Supremo se argumentaba que la decisión judicial no hace referencia a ningún hecho concreto, realizado o desplegado por el señor Urdangarin, que explicite o justifique su condena por dicho delito. Es más, el fallo, según Mario Pascual Vives, va entremezclando hechos declarados probados con fundamentos jurídicos y viceversa. El recurso no fue admitido y la sentencia que había refrendado el Supremo prevaleció. En relación con el delito que nos ocupa, el Supremo señaló en su auto que no podía cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos mediante la comisión de malversación. La misma sentencia cuantificaba la comisión de ese delito en 450.000 euros, pagados a NOS pese a no haberse producido la contraprestación. Es decir, que el marido de la infanta cobraba de los caudales públicos sin dar nada a cambio. Para la Sala de lo Penal, Urdangarin fue inductor y cooperador necesario de esta malversación.
respecto a que Urdangarin aprovechase ese posicionamiento institucional e influencia, requeridos para ser condenado por malversación, su defensa consideró, en su recurso, que en ningún pasaje de la sentencia, ni de las actuaciones, se concreta intervención personal alguna mínimamente explicitada de esta conducta. Mario Pascual Vives llegó a asegurar que si Urdangarin seguía en prisión, se iba a poner totalmente en entredicho la eficacia de un eventual fallo estimatorio de su recurso. Su solicitud de revisión de la sentencia para descartar el delito de malversación y reducir así la pena de prisión no prosperó en aquel momento. Pero ahora, cuando la reforma de este delito está sobre la mesa, la defensa del marido de la infanta Cristina podría volver a ponerlo en cuestión y la pena verse reducida. La reforma de este delito sería sencilla puesto que se trataría de derogar otra reforma incluida por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, un cambio que endurecería las penas por malversación y que afectó directamente a Urdangarin. Por el momento está todo el aire, y será Esquerra Republicana el responsable de tramitar una enmienda a la reforma del delito de sedición, ya aprobada, en la que se incluye también el cambio en malversación. Además de Urdangarin, muchos otros condenados podrían ver cómo se reducen sus penas. Los presos del proceso, José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Ana Lucía, y algunos miembros de la trama Gürtel, de la Púnica y de los ERE andaluces.